Hace 20 años cuando me monté por primera vez a este aparato, me sorprendió por su buena habitabilidad. Apenas estaba en este mundo de los autos y no me preocupaba tanto lo que eran los acabados, pero sí me sorprendió que 7 u 8 personas podían ir cómodamente dentro de este aparato. Años después ya me di cuenta de su confiabilidad y su gran aceptación por un nicho específico de personas en ese tiempo, que incluso hasta hoy todavía deben de tener muy buenos ingresos para poder mantener un aparato de estos, que sin duda alguna son autos para toda la vida. Y como por arte de magia, estoy en su cuarta generación. Pero no precisamente vamos a hablar de esta el día de hoy, porque ya lo hicimos en un anterior video. Vamos a hablar de su segunda generación. ¿Qué tanto evolucionó respecto a esta generación? Esta es más delgada, esta es más ancha, es más larga, es más pesada, en fin. Sí ha evolucionado mucho, pero ¿qué tanto? Bastante. Tiene muy buenos acabados, tiene mejor tecnología, tiene mejor habitabilidad, tiene mejores prestaciones, incluso tiene hasta bloqueo de diferencial, algo que solamente trae esto, pero en su parte central. Tenemos un ángulo de ataque muy generoso de 37 grados. Esta cuarta generación sí no lo ha podido lograr y tenemos un ángulo de salida de 30 grados. En esta nueva generación obviamente ya tenemos configuración en LED como tal, luz diurna, tenemos sensor de lluvia, tenemos sensor de luces, algo que en esta generación no tenemos para nada. Así que familia, bienvenidos a Auto Latino y hoy nuevamente, gracias a la marca Blink Corp, podemos analizar nuevamente esta Land Cruiser Prado en su configuración 5 puertas con motor 3.4 litros, 6 cilindros de casi 180 caballos de potencia y 300 bestiales 3 Nm de torque. Las cifras son mucho mejor allá, pero tengamos en cuenta que esta máquina fue concebida en el año 1996. Para subirnos, como es típico en un aparato de estos, tenemos aquí una asidera o una agarradera para poder subir más cómodamente. De lo contrario, nos va a quedar mucho más difícil. Vamos a cerrar esta puerta para que no se nos entre tanto el ruido exterior. No encuentro ni una sola parte de esta camioneta que no sea original desde hace 23 años que fue comprada. Esta versión es concebida desde el año 96 y hasta el 2002 en su segunda generación. Lo que pasa es que en Colombia se vendió desde el año 99 hasta el año 2009 para darle bienvenida a lo que es su cuarta generación, porque esta es la tercera generación que de pronto digamos que no tiene tanta historia de pronto acá en Colombia, pero su cuarta generación es uno de los aparatos más deseados incluso hasta hoy y puede llegar a costar más de 350 millones de pesos. No tenemos nada de lujo, igual como en este video de la cuarta generación, una Toyota Prado TXL en su motor diésel, que es muy común encontrarlas en esa cuarta generación con ese tipo de configuración. Acá todos sus motores, por lo menos acá en Colombia, simplemente traían en esta versión en donde tenemos 5 puertas, su motor 3.4 litros, 6 cilindros en B, de casi 180 caballos de potencia y un poco más de 300 Nm de torque. No tenemos nada más de lujos, solamente tenemos los espejos retrovisores eléctricos y tenemos aire acondicionado, no tenemos nada más. Tenemos una caja automática de 4 velocidades hacia adelante, pero no tenemos nada más así de lujo, no tenemos sunroof, no tenemos incluso materiales de pronto blandos al tacto, en donde pudiéramos apreciar un poco más de comodidad. No, este es un aparato incluso que no me sorprendió hace 20 años, pero ahora sí me sorprende que su calidad no se siente bien, no se siente y no se percibe ni se huele, incluso al tocar, puro plástico duro y que se mueve con algo de facilidad. Pero lo que sucede es que esta camioneta es tan perdonadora en su suspensión, flota, que incluso puede ser peligroso porque no tenemos asistencias electrónicas si vamos a alta velocidad para coger una curva. Y recuerden que este tipo de aparatos, por su centro de gravedad tan alto, por lo general tiende a que la cabina se mueva de un lado al otro, y su suspensión muy perdonadora hace que el habitáculo no le suene o le suenen muy pocas cosas dentro de la cabina que de pronto puedan ser producto del ensamble. Un tablero de instrumentos que me parece que está completo, pero muy básico respecto a sus hermanas, de pronto como la Toyota Sequoia, que tiene más de 5 metros con 15 centímetros de largo. Es su hermana mayor, en donde tenemos una habitabilidad incluso para llevar a 8 personas. Aquí
5 personas cómodamente y 2 niños en la parte de atrás, o que no superen de pronto lo del 1,65, el 1,70 en su tercera fila de asientos. Pero sí me sorprende que tengamos las 4 agujas tradicionales, muy bien, pero no tenemos de pronto el medidor de voltios para la batería y no tenemos tampoco el medidor de la temperatura del aceite en este caso. Pero no tenemos de pronto algo así que justifique su precio más que obviamente su reductora, aquí en donde tenemos obviamente el 4x4 con bajo y tenemos una suspensión y una capacidad off-road para llevarnos donde nosotros queramos. Es un aparato muy rudo que incluso para ponernos cómodos tenemos regulación en altura para este asiento, tenemos vestiduras originales de fábrica que incluso llegaron de pronto con un poco de colores diferentes, pero siempre se veían así como tipo cebrita, como pinceladitas así de pintor, pero nada que de pronto nos dijera en ese momento, wow, qué carro tan espectacular. Sus líneas muy clásicas, ya la pueden ver, ahora en su cuarta generación son mucho más bonitas, son mucho más, digamos, más modernas si se quiere, y obviamente el interior es muchísimo más tecnológico. Sin mucha tecnología, obviamente, siguen reinando otro tipo de productos, pero las reinas 4x4 siguen siendo las Toyotas. Aquí en esta consola central, mucho plástico duro, no tenemos nada más aparte de un relojito aquí. Tenemos un rayo muy sencillo, tenemos aquí para poner algo aquí como la billetera. Tenemos una guantera bastante generosa, no tanto aquí en este primer espacio, pero aquí debajo sí tenemos digamos un espacio cuadrado que es muy importante. Tenemos freno de emergencia, tenemos aquí para poner nuestra billetera o poner incluso un cuaderno. No tenemos así nada más de practicidad. Aparte de que en las puertas podemos poner trapitos y podemos poner algo aquí, pero no una botella, infortunadamente. 4 vidrios eléctricos. Los materiales de construcción no son plásticos blandos al tacto, pero sí el recubrimiento como tal. Lo podemos apreciar aquí, que se está despegando un poco. Si lo vemos que es de un material blando al tacto, lo que hace que estos codos también sean un poco más amigables con el codo como tal en viajes largos. Un timón totalmente en poliuretano o totalmente en plástico como tal. No tenemos lujo, no tenemos sensor de lluvia, no tenemos sensor de luces. De verdad que aquí lo que estaríamos comprando prácticamente es su chasis como tal, que es de largueros o travesaños, o el famoso chasis en donde nos permite poner la carrocería encima y poner todos sus periféricos, que son las transmisiones, tanto la trasera como la delantera, y un motor inmenso para llevarnos a cualquier terreno sinuoso o cualquier terreno que de pronto pueda ser muy agresivo, que una SUV de tamaño convencional, pequeña, mini, mediana, como sea, no nos va a llevar. La habitabilidad muy buena para subir, ya nos pudimos dar cuenta, no tenemos nada más así que destaque. Incluso estas viseritas se sienten como muy pobres de calidad, de verdad que sí, teniendo en cuenta obviamente que este carro fue concebido hace mucho tiempo y es año 2000, o sea que ya han pasado 23 años de uso y aún sigue estando como nueva. Encontramos en esta segunda fila de asientos una cartera muy simplona, que incluso lo único que tenemos así como que acolchado y que sea de pronto amigable con nuestros brazos es este recubrimiento en telita aquí, que ya se está de pronto viéndole la espumita, ya se está venciendo el pegante, pero es normal. Tenemos donde agarrar la puerta, muy grande y generoso. Tenemos una bocina aquí, pero no tenemos para poner botellas. Al igual que la silla del conductor o la del copiloto, debemos de subir ya sea por el estribo lateral, que le quita un poco de capacidad off-road o altura sobre el piso, más que todo en el ángulo ventral, y tenemos asideras o tenemos agarraderas tanto aquí en la central como para poder agarrarnos y poder dar un brinco a esta segunda fila de asientos. Ya pueden darse cuenta que es un espacio generoso, no tanto así en su cuarta generación, que ya la tenemos por si quieren darle un vistazo. No tenemos de pronto tanto espacio para las piernas, pero sí a lo ancho. Más que todo es que sentimos que estamos con una vista muy alta y muy generosa y podemos ver los carros allá abajo. Incluso ya siento que se nos caiga un objeto de acá arriba se puede maltratar de manera importante, porque la altura sobre el suelo de verdad que es bastante. Como amenidades no tenemos salidas de aire acondicionado, mucho menos puertos o de pronto una tomita de 12 voltios en donde poder cargar nuestra tecnología, no tenemos nada. Lo único que tenemos es un mísero descansabrazos, que no tenemos incluso ni portavasos, no tenemos nada. Esta segunda fila de asientos no se abate 60-40 para que los pasajeros entren a la tercera fila de asientos un poco más cómoda. No, nos tendríamos que bajar completamente todos los pasajeros para poder hacer
esto. Porque la silla se mueve completa, es decir, que vamos a incomodar a todas las personas que hayan aquí. Incluso si hay una silla de bebés, que no sería lo ideal porque no tenemos anclajes ISOFIX y no tenemos top tether, entonces hay que pensarlo muy bien a la hora de comprar esta camioneta. Yo diría que más bien comprarla si la necesitas verdaderamente, porque las cualidades en cuanto a personalización y equipamiento, digamos que es muy poco. Para entrar a esta segunda fila ya utilizaríamos esta agarradera y entraríamos a esta tercera fila un poco más complicado. Los fabricantes han hecho lo posible porque esta tercera fila de asientos sea muy amigable y sea muy fácil de entrar incluso para chicos. Pero no tenemos nada más algo así que, por ejemplo, ni salidas de aire acondicionado. Sí tenemos para poner uno que otro objeto a los lados, pero no tenemos nada más como para ir muy cómodos en esta tercera fila. Y ya en esta tercera fila de asientos, como les dije, obviamente en estos momentos las marcas no prestaban tanto atención en esta tercera fila, entonces para niños está muy bien, aunque yo resistiría a un viaje corto o un viaje largo si es mucha la felicidad que tengo de viajar. Y reclinando este asiento ya tengo poca distancia para piernas, pero tengo mis rodillas muy hacia arriba, sería como lo único. No tenemos así muchas amenidades, solamente 2 portavasos, pero para un café de tostado de 500 pesos no tenemos nada más. Respecto a que solamente su cinturón de seguridad, y sí podemos poner una que otra cosita por aquí como para ordenar este espacio, pero no tenemos así mucho espacio, incluso suficiente como para de pronto poder llevar maletas detrás de la tercera fila de asientos. Este sistema de abrir el portón de lado aún no desaparece en su cuarta generación de la Toyota Prado. Es grande, pesado y lo podemos asegurar aquí para que no se nos devuelva. La distancia que tenemos sí es muy poquita, o sea que para llevar maletas grandes, de pronto 2 de cabina de avión, aunque sí es lo suficientemente alta como para superar los 200 litros de capacidad, pero no tenemos así una configuración bastante grande. Ya te tocaría un segmento mucho más largo o superior de sus hermanas la Toyota, de pronto una Sequoia, si en caso de necesitar más capacidad, o como la LC200 y la LC300. Y de amenidades, simplemente una lucecita bastante tenue. Esta Toyota Prado, año 2000, es muy fácil de recomendar, porque por lo general uno va a la fija con productos Toyota. Si necesitas, obviamente, la envergadura de este carro como tal, tenemos un blindaje nivel 3, pero tenemos un motor suficiente para arrastrar ese peso extra, que incluso ya no es muy superior con las nuevas tecnologías para blindar automóviles y que tu familia y tú estén más tranquilos en la calle. Tenemos un carro de casi 2 toneladas de peso y se le siente obviamente el peso, se le siente lo que estamos, cuando aceleramos se siente el torque, se siente cuando después de las 3.000, 4.000 vueltas, porque no es un motor que de pronto entregue toda su potencia después de las 5.000 por allá, ya muy escondido, no. Simplemente que sí lo castiga un poco su caja muy robusta, automática, de 4 velocidades hacia adelante. Sí me sorprende mucho es que no tenemos nada de equipamiento y de confort. Simplemente aquí es un carro muy durable, un carro muy robusto, demasiado robusto, que incluso al cerrar sus puertas se siente la buena construcción de Toyota. Es un carro definitivamente para que nos dure toda la vida. Por aquí vamos a pasar por un rizadito. Sí se siente un crujir un poco la cabina, pero hay que tener en cuenta este carro por cuántos huecos no ha pasado. Su construcción en ese momento no era tan buena y tan genuina en esos momentos para poder decir y declarar de que es un carro totalmente insonoro. No, se siente muy robusto, se siente incluso muy impreciso de manejar. Les recomiendo que si van a comprar una camioneta de estas, no la lleven a mucha velocidad, porque de verdad que sí se siente un auto muy flotador. Parece que estuviéramos en un Transmilenio por su buena altura sobre el piso y porque se sienten cuando, por ejemplo, nos subimos al mío como tal, que es el transporte masivo de la ciudad de Cali, o cuando ustedes se suben de pronto al Transmilenio en la ciudad de Bogotá, ustedes sienten que el conductor
va manejando y él ni te saluda, ni simplemente él para donde tiene que parar y ya. Y cuando vamos sentados, sentimos cómo vibran las ventanas, cómo vibra todo el habitáculo como tal, que es muy generoso. Aquí también sentimos lo mismo. Sentimos cómo crujen levemente, pero sabemos que vamos en un carro muy grande y muy generoso. Aquí también se siente. Los huecos y las imperfecciones las sentimos muy poco, porque es un carro muy perdonador en suspensión. Muy probablemente eso también le ayuda mucho a que el desajuste por 23 años de uso no se sienta tan agresivo. El acelerador obviamente sí lo siento un poco rudo, lo siento muy pesado como tal, y obviamente ya estamos acostumbrados a que todos los carros hoy en día tienen aceleradores muy blanditos, aceleradores que solamente tocar el acelerador ya el carro empieza a ganar velocidad, ¿no? Aquí se siente que me toca hacerle fuerza. No sé si es producto de pronto de esta unidad. Y en cuanto a los frenos, sí tenemos obviamente módulo ABS, lo que hace que este aparato de casi 2 toneladas de peso y casi 4 metros con 70 centímetros de largo frene de manera bien, de manera contundente. Si lo volteamos a mirar, inmediatamente sentimos como los 4 frenos de disco pinzan y cogen las mordazas y cogen los discos y empezamos a detenernos de una mejor manera. Sentimos obviamente que estamos en una camioneta muy grande, muy inestable, muy imprecisa. Esta dirección es muy gelatinosa, entonces no entiendo cómo podrían hace 20 años haber ido a mucha velocidad. Yo creo que tuvieron que haber habido muchos accidentes con este carro, porque se siente muy blando de suspensión, se siente muy inestable. De verdad que es un carro que es adaptado simplemente como para trocha. No lo catalogaría yo para que podernos meter en cuanto a autopistas a mucha velocidad, porque no sé, me siento muy inseguro en este carro. Siento que más bien su hábitat natural es la trocha y el 4x4. En cuanto a su caja automática de 4 velocidades, no tengo quejas, es lo suficientemente insonora. También el motor se siente como hace los cambios, pero de una manera muy perceptible. Lo mejor que tenemos es que es una camioneta muy robusta en cuanto a su motor y muy confiable. Tenemos correa de repartición, no tenemos cadena, pero se cambia cada 100.000 kilómetros. Obviamente para un aparato de estos debe de tener, y lo mejor que te puedo recomendar es un taller autorizado por Toyota, o que sepan muy bien qué es lo que pueden hacer con este carro, que sepan cuáles son sus fallos más recurrentes y que tengan en mente en dónde comprar los repuestos y que sean genuinos. Muy probablemente, si eres dueño de esta Toyota, no te vas a cojar en lo absoluto por los precios, porque el que tiene para el whisky tiene para el hielo. Y si tienes un aparato de estos, debes de saber que mantenerlo no es nada barato, pero las prestaciones que te da este carro son absolutamente impresionantes. Aquí vamos a meter la reversa. No tenemos patada de nada, la caja está en perfecto funcionamiento, no hace mucho ruido, no tenemos cámara de reversa, no tenemos cositas así de pronto de equipamiento diferente que le hayamos metido aftermarket a esta camioneta. Todo es totalmente original, todo es un carro que desde que salió es prácticamente el mismo carro. Tenemos una visibilidad muy generosa en donde los retrovisores, aparte que son eléctricos, son muy grandes y generosos. Me vine a meter a una pequeña parte que tiene el camino un poco roto adrede, para poder sentir cómo es manejar y cómo es convivir con esta camioneta. Obviamente sus hermanas, la LC200, la LC300, incluso una Sequoia o las pickup como la Tundra y la Tacoma son más generosas en sus dimensiones. Esta camioneta ha crecido, incluso ya casi toca los 5 metros de largo, pero aún sigue teniendo una muy buena respuesta con este motor de 303 Nm de torque. No necesitamos más. Sus motores diésel en su cuarta generación tienen más de 400 Nm, motores diésel que trabajan a muy pocas revoluciones y tienen muy buen consumo. Aquí el consumo no es para nada despreciable. Sí, estamos haciendo alrededor de los 25 km por galón, pero teniendo en cuenta las dimensiones tan generosas de esta Toyota Prado, no me parece para nada despreciable este consumo. Incluso lo podemos mejorar andando como yo estoy andando en este momento. Si la aceleramos, sentimos como este camioncito familiar
respira y empieza a entregarnos ese torque. No tenemos nada de equipamiento que sí me hubiera gustado, como por ejemplo un sensorcito de lluvia. Nada le cuesta a Toyota en ese momento haber tenido sensorcitos de luces incluso. Y esta camioneta es tan, pero tan vieja en su construcción que las farolas como tal son en vidrio. Y ahí nos podemos dar cuenta de un dato bastante importante, que no son en acrílicos, como es el estándar de hoy en día en la construcción de los automóviles. Su habitabilidad es muy buena, no tengo queja alguna para poder llevar a toda nuestra familia a bordo tranquila. No es muy segura, infortunadamente no tenemos bolsas de aire. Simplemente a partir del 2002 ya la encuentras con 2 bolsitas de aire, pero siempre ha tenido frenos ABS. Y si ya quieres más seguridad, obviamente pues te toca que desembolsillar mucho más dinero en sus nuevas generaciones. Sí me parece que la Mitsubishi Montero o la Pajero, que es su competencia más directa, tiene un poco de mejor refinamiento y mejor calidad percibida. Aquí verdaderamente que lo que pagamos no lo estamos recibiendo, teniendo en cuenta que es una camioneta que todavía tiene muy buen precio en el mercado del usado, pero cero lujos, definitivamente cero lujos. Incluso la cojinería no venía en cuero, por lo menos en estas versiones, cuando recién llegó esta segunda generación de la Toyota Prado. Porque solamente aire acondicionado, que no se siente prendido obviamente y enfría muy bien, sus 4 vidrios eléctricos, su gran despeje sobre el suelo, sus buenas capacidades off-road, donde tenemos con esta palanquita podemos poner el 4 permanente, que este carro de hecho lo hace, pero ya lo va a hacer de una manera más agresiva con el bajo. Es decir, que a muy pocas revoluciones vamos a poder subir cuestas bastante pronunciadas y caminos muy rotos. Entonces, si necesitas un poco más de refinamiento y un poco más de calidad, un poco más de alegría aquí adentro, su competencia más directa lo hace bien. Pero si queremos un carro muy robusto, un carro para llevarnos al fin del mundo, esta Toyota Prado lo va a hacer sin duda alguna de la manera mejor posible, muy confiable, porque sus repuestos, aunque no son eternos, nos pueden durar muchísimos, pero muchísimos kilómetros. Tranquilamente estos carros se pueden comprar con 200, 300 mil kilómetros de uso, que si le haces una muy buena revisión, le haces un muy buen peritaje, muy seguramente este carro va a ser para toda la vida. Familia, si llegaste hasta este momento del video, suscríbete si no lo has hecho, dale like, comparte este video a esas personas que quieren tener un auto para toda la vida. Tranquilamente, alrededor de los 60, incluso las he visto en 55 millones de pesos, alrededor de los 10 mil, 12 mil dólares, 15 mil dólares americanos. Este carro te puede durar toda la vida, con mantenimientos, con un muy buen mecánico que sepa de Toyota, que sepa cuáles son sus fallos más recurrentes. Este carro muy probablemente va a ser heredado de generación en generación, porque qué carro para andar tan duro, y qué carro tan rudo, y qué carro con plásticos que aunque suenan entre sí, son plásticos que nos van a durar mucho tiempo, porque de verdad que sí me genera muchísima curiosidad cómo estos plásticos se sienten baratos, se sienten que no son de la mejor calidad, no se sienten genuinos, no se sienten con un muy buen material, durables como lo sabe hacer Toyota, pero no precisamente los más lujosos del mercado. Familia, hasta el próximo video, y estamos en la ciudad de Cali en unos terrenos un poco rotos, porque no creas que Bogotá es la única ciudad de Colombia que tiene estas calles un poco feas. No, aquí también encontramos caminos muy rotos, pero que esta camioneta, como pez en el agua, muchachos, como pez en el agua. Familia, hasta el próximo video y suscríbete, es gratis. Chao.